Bienvenidos y bienvenidas a Matemáticas Viva Más Allá de los Números, el podcast donde exploraremos el fascinante mundo de las matemáticas y su impacto en nuestras vidas cotidianas. Soy Raúl Felipe Sosa, tengo un doctorado en Matemáticas Aplicadas por el Centro de Investigaciones en Matemática de la Ciudad de Guanajuato y además un diplomado en Ciencia de Datos. Los invito a sumergirse con nosotros en este emocionante viaje de divulgación matemática que iniciamos hoy. Bueno, antes que nada, déjenme comentarles cómo surge este proyecto de podcast. A finales de marzo del año 2020, en pleno inicio de la pandemia, surge la idea de crear una página para divulgar las aplicaciones de la matemática y su importancia como ciencia básica para la vida diaria. Por experiencia propia, he llegado a comprender que la mayoría de las personas piensan que las matemáticas son las que vemos a niveles básicos y medios de educación y que los matemáticos nos dedicamos a realizar grandes cálculos como si fuéramos calculadoras humanas. En mejor de los casos creen que somos loquillos, genios, que vivimos en un mundo de abstracción que va más allá de lo que sucede aquí en nuestra realidad y en nuestras circunstancias. Es lamentable que a menudo se consideren las matemáticas como un conjunto de reglas abstractas y complejas relegadas a las aulas escolares o a los centros de investigación. En esta era de la información persiste la percepción errónea de que las matemáticas son meros cálculos y fórmulas en un reino apartado del nuestro. Sin embargo, nosotros vamos a iniciar este podcast para desafiar esta noción preconcebida y revelar una asombrosa verdad. Las matemáticas no solo describen el mundo que nos rodea, sino que también constituyen su esencia más profunda. Todo esto que hemos comentado es en gran medida responsabilidad de nosotros los matemáticos. Debemos decir, y esto no debe ser algo que nos avergüence, que los matemáticos estamos muy rezagados con respecto a los físicos, por ejemplo, en este tema de la divulgación. Hoy en día encontramos en las redes sociales auténticos influencers, gente que es seguida por millones de personas, que millones de personas ven sus videos y que se dedican a divulgar los avances de la física y su impacto en nuestra sociedad, su impacto en nuestra comprensión del universo, en nuestra comprensión de la materia, de que estamos formados, en la comprensión de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y podemos decir que hoy en día nadie está ajeno a los grandes descubrimientos científicos en la dirección de la física. Sin embargo, ninguno de estos avances hubieran sido posibles sin el formalismo matemático, sin el lenguaje de las matemáticas, sin los modelos matemáticos. Y esto no lo digo para hacer apología a la matemática o quitarle o restarle mérito a la física. Sencillamente es una verdad objetiva, histórica, que hasta los propios científicos, hasta los propios físicos han reconocido. Por ejemplo, en este podcast, más adelante, vamos a preparar un capítulo que dedicaremos a la importancia que tuvo la matemática de la época y los grandes matemáticos de la época en la formulación de la teoría general de la relatividad de Einstein y en su posterior desarrollo. Por ejemplo, colaborando con Albert Einstein estuvieron grandes matemáticos, incluso grandes matemáticos de todos los tiempos. Por ejemplo, podemos hablar de Hermann Minkowski, que es uno de los descubridores de las geometrías no euclidianas. Podemos hablar de los italianos Gregory Rizzi-Cubastro y Tullio Levi-Civita, que son los precursores del cálculo tensorial. También podemos decir que el formalismo matemático, por supuesto, de la teoría de la relatividad, tuvo grandes influencias del matemático Bernard Riemann, que es uno de los grandes matemáticos del siglo XX, y que hizo contribuciones fundamentales a la geometría diferencial, a la variable compleja, entre otras ramas de las matemáticas. También tenemos, por ejemplo, la teoría de invariantes de Emmy Noether, cuyo teorema, el teorema de Noether, lo recordarán mucho, porque fue un teorema que en su momento y hasta el día de hoy revolucionó la física y la ciencia en general. Este tipo de resultados también tuvo gran influencia
en este. Por otro lado, queremos decir que otros elementos asociados al contexto de inicio de pandemia también influyeron en la creación de este proyecto de divulgación, que fue en ese momento una página de Facebook y que hoy en día estamos iniciando como un podcast. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues bueno, hubo un interés inusual en la matemática por la sociedad en general debido a fundamentalmente modelos matemáticos de carácter epidemiológico que salieron a la palestra pública y que prometían predecir el pico de la pandemia, su magnitud y su duración. Hay que decir que muchos de estos modelos no cumplieron con las expectativas. No porque estuvieran mal planteados, no porque no hubieran sido estudiados desde el punto de vista de la matemática de manera inadecuada, sino porque no fueron debidamente utilizados. En algún momento ahondaremos un poco más en esta afirmación, pero digo esto para decirles que precisamente uno de los principales objetivos de este podcast será divulgar la verdadera aplicación de la matemática y de los modelos matemáticos. ¿Qué tipos de modelos matemáticos hay? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades o limitaciones? ¿Cuáles son sus rangos de aplicación? ¿Será que tienen la capacidad de predecir el futuro? Tal como si estuviéramos hablando de una bolita de cristal. O más bien su principal, digamos, objetivo es explicar las causas profundas de los fenómenos que nos rodean. Bueno, estas serán muchas de las preguntas que nos haremos y trataremos de responder. Al menos las pondremos en debate y las pondremos en su disposición, pues para fomentar precisamente el debate sobre estas preguntas. También en este podcast, hablaremos de modelos matemáticos aplicados a la comprensión del cerebro, aplicados a la comprensión del funcionamiento eléctrico del corazón. El funcionamiento eléctrico del corazón es lo que subyace, además de sus propiedades elásticas, al latido del corazón. Y existen varios modelos matemáticos que tratan de simular la actividad eléctrica del corazón. Y vamos a ver cómo estos modelos matemáticos permiten entender un poco más a profundidad, más allá de lo que puede ser medido y de lo que dice la experiencia médica, de por qué el corazón tiene un ritmo determinado y por qué este ritmo se pierde bajo determinadas circunstancias. Exploraremos también la crucial importancia de las matemáticas en la evolución de nuestro pensamiento, en la formación de un razonamiento consciente que nos distingue profundamente de otras formas de vida, y así también cómo el estudio de las matemáticas influye en nuestro cerebro. Hablaremos, cómo no, de inteligencia artificial, por supuesto, no podemos dejar de hablar de eso, y de cómo los principales algoritmos de lo que es llamado el aprendizaje de máquina o machine learning en inglés se pueden entender como modelos matemáticos, un tipo muy particular de modelos matemáticos basados en datos. Pondremos a la inteligencia artificial en su justo lugar dentro de la modelación matemática y nos cuestionaremos si acaso existe o existirá una inteligencia artificial capaz de superar la capacidad del ser humano de pensar de manera consciente. Es decir, no estamos hablando de imitar al ser humano en determinadas tareas y hacerlo incluso mucho más eficiente en una persona. Por ejemplo, generar artículos periodísticos, generar informes de radiografías de tórax, por ejemplo. Estos son algunas de las tareas en las cuales hoy en día se están usando modelos de inteligencia artificial. Pero aquí estamos hablando de imitar las tareas que realiza el ser humano y imitarla de manera inconsciente. También hablaremos de esto. Pero ¿será capaz en algún momento de la historia una inteligencia artificial
de imitar el pensamiento consciente y el razonamiento lógico matemático del ser humano? Esa es una de las preguntas que nosotros nos estaremos haciendo en este podcast. Hablaremos de todo esto y mucho más. Esperen en breve el primer capítulo de la serie. Saludos y hasta la próxima.